Domingo 15 de marzo del 2026. Son bienvenidos todos. Estamos en nuestra serie de Colosenses. Colosenses, la suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Este mundo tiene demasiadas ofertas, demasiadas para tratar de llenar el vacío que el ser humano tiene como consecuencia del pecado. Los seres humanos necesitamos algo que alimente nuestro corazón, que alimente nuestra vida, porque hay una necesidad profunda y el único que la puede llenar es Dios. Pero los seres humanos a veces tratamos de esquivar o tratamos de darle la vuelta pensando que lo puede llenar el placer, pensando que lo puede llenar el dinero. Y el mundo es sumamente astuto en eso, porque nos hace creer, nos hace pensar que uno se siente como se siente, o esta insatisfacción con la que uno a veces camina en esta vida puede tener alguna otra forma de ser suplida. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Encontramos el ejemplo de la mujer samaritana, a la que Jesús le pregunta y le dice, ¿cuántos maridos has tenido? Y ella dice, 5. Y le dice Jesús, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, pero que ahora tienes no es tu marido. Es decir, ella llevaba 6 relaciones y 5 fallidas. La sexta, por lógica o por estadística, iba también a fracasar. Entonces los seres humanos tenemos ese vacío que solamente Dios puede llenar. Y este mundo está insatisfecho permanente, continua y perpetuamente. Así se llama nuestra serie, La suficiencia de Cristo en un mundo insatisfecho. Y nuestro texto de esta mañana es: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Pablo nos va a llevar a considerar un aspecto muy importante de la vida de los seres humanos, que es el tiempo. El tiempo es algo que se le entrega a los seres humanos de igual forma. Todos tenemos 24 horas cada día, esperando que lleguemos a esas 24 horas. Y una vez terminadas, se concluyen y comienzan otras 24 horas. Y así constantemente. No tenemos más. Lo que tenemos hoy en día es este domingo 15 de marzo del 2026, y nada más. No sabemos si el mañana 16 o el 17, 18 lo vamos a tener. No tenemos garantizado eso. Entonces el apóstol Pablo nos va a llevar a considerar algo muy importante sobre el tiempo, y él le dice redimiendo el tiempo. Vamos a ver qué significa la palabra redimiendo. Algunas otras versiones no traducen redimiendo, sino traducen aprovechando. Algunas otras no traducen ni redimiendo ni aprovechando, sino haciendo buen uso del tiempo. Y vamos a ver a dónde nos va a llevar el apóstol Pablo con esta reflexión. Bien, el título de esta mañana, es porque nos dota de sabiduría para vivir. Si hay alguna cosa que el apóstol Pablo quiere que la gente entienda, comprenda y aplique a su vida, es que vivan sabiamente. Es decir, cuando llegamos a la Biblia, cuando nos acercamos a la Escritura, descubrimos, mis queridos hermanos, que hay 2 tipos de vida: un tipo de vida con sabiduría y un tipo de vida con necedad. La vida con sabiduría trae demasiados beneficios, y la vida en necedad, o la vida con insensatez, trae muchísimas malas consecuencias. Y uno decide, porque Dios no va a imponernos nada. Dios nos indica, nos aconseja, nos ordena, pero no nos obliga. Es decir, el ser humano tiene esta facultad con la cual Dios lo diseñó, es decir, que él puede decidir, que él puede determinar qué quiere hacer con su vida, y cada quien va a hacer de su vida lo que guste hacer, y por supuesto que va a tener sus resultados y sus consecuencias vivir como uno desea hacerlo. Claro que sí. Bien, porque nos dota de sabiduría para vivir. Dios da sabiduría. Los miércoles estamos estudiando el libro de Proverbios, capítulo 8, y el título es La señora sabiduría, la sabiduría, una señora que alerta. Bien, y vamos a hablar de la sabiduría hoy. Puse esta imagen para que nos demos una idea de lo importante que resulta la sabiduría. La sabiduría no es una acumulación de conocimientos, sino es una capacidad de saber qué hacer en determinadas circunstancias y en determinados momentos. Es decir, hay situaciones que uno no sabe qué hacer, y uno debe reconocer que no sabe uno qué hacer.
Y uno debe de decirle a Dios, Dios, dame sabiduría para hacer esto, porque no sabemos qué hacer. Yo me acuerdo mucho de esta ilustración que se les ha dado en otras ocasiones y que me ha servido porque ese día le pedí a Dios con todo mi corazón que me diera sabiduría, con todo mi corazón. Y les platico antes de entrar al tema propiamente. Creo que ya se les he platicado, pero sirve para recordar. Cuando estaba yo trabajando en el gobierno del estado, terminó el sexenio, uno de los sexenios terminó, y entonces un amigo mío que trabajaba ahí me dijo, Porfirio, están pagando un bono. Y le digo, pero a los que empezaron desde el principio, a los que empezaron desde que comenzó. Y me dijo, no, lo están pagando parejo. Le digo, no creo. Insiste. Me dijo, ve a ver. Y yo con mi necedad le digo, no me toca, nada más mira hacer el ridículo. Me dijo, no, ve, tienes que ir, ve. Y ahí estuvo conmigo toda la mañana. Y bueno, le digo, está bien. Ya fui ahí donde estaba la persona que me iba a entregar el bono. Y le digo, y dije yo, ¿pero qué le digo? Porque si yo le digo, oye, ¿te estás quedando con mi bono? Pues me va a decir, ¿cuál? Y me va a decir, ¿quién te dijo? Y pues yo no quiero decirle, pues mi amigo me dijo porque le va a ir mal. Y entonces digo, ¿qué le digo? Le dijo a Dios, entre la oficina donde estaba yo y donde se pagaba, había una distancia como de 20, 30 metros. Y en lo que iba yo le dije, Dios mío, dame sabiduría, dame sabiduría. Llegué, me planté con él y le dije, oye, fíjate que, hice lo que le dije. Le dije, oye, fíjate que el gobernador nos dijo que tenía un bono para nosotros. Y me dijo, ¿el gobernador? Sí, el gobernador nos dijo, pero nos dijo también que si no está, pues que regresemos con él y él lo va a agilizar. Y me dijo, ¿eso? Le digo, sí, le digo, pero no te preocupes, si no hay, yo me regreso, voy a... No, me dijo, espérate. Y entonces ya se subió, no, pero antes de eso, las personas donde estaba el bono me dijeron, sí, ya cobraron su bono. Digo, ¿cómo? Sí. Entonces empezaron a reír, dice, sí, el contador que ustedes tienen es así, se queda con el dinero de los trabajadores. Entonces yo regresé con él y le dije, oye, ¿dónde está? Entonces le dije, ¿tienen un bono para mí? Y entonces ya fue que empezó a hacer con unos movimientos y todo, y ya regresó conmigo y me dijo, ¿qué crees? Nos los querían robar, pero aquí está. Y me lo pagó. La sabiduría que Dios puede dar es inmensa. Claro, si se la pedimos. Pero si tú te crees inteligente, si tú crees que todo lo puedes, que lo sabes todo, que lo conoces todo, y prescindes de Dios o le dices a Dios, espérame, yo puedo, espérame. No te metas, yo voy a hacerlo. El resultado va a ser un desastre. Y luego, en el colmo de la tristeza, todavía le dices a Dios, ¿por qué me tratas así? A mí siempre me salen mal las cosas. Y claro, Dios va a decir, claro, y te van a seguir saliendo mal. Porque el apóstol Pablo le pide a la iglesia de Colosas, dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y vamos a ver cómo lo vamos a estudiar. Porque nos dota de sabiduría para vivir. Punto A, con sabiduría ante los inconversos. Punto B, para aprovechar el tiempo. Y comenzamos con nuestra introducción. El apóstol Pablo, hermanos, sabía que la iglesia vive inmersa en un mundo. La iglesia está en el mundo. Amén. Nosotros no estamos todavía en el cielo. Me acuerdo que hay una historia muy triste de una iglesia, de un movimiento que comenzó un sacerdote católico llamado el Padre Nabor. Él dijo, este mundo está mal. Y entonces se llevó a toda su feligresía aquí a la Nueva Jerusalén en unos terrenos que le regaló el presidente Lázaro Cárdenas. Y ahí en varias hectáreas pusieron lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. Ustedes lo pueden checar en el YouTube, ahí están varios documentales sobre ese tema. Él se llevó a toda la gente y dijo, porque aquí, en este mundo no se puede vivir. Y entonces se los llevó. Ahí empezaron, construyeron casas, construyeron escuelas, pero vino un problema cuando el padre Nabor se murió, porque dijeron, ¿quién se va a quedar con el legado del padre Nabor? Y hubo una terrible disputa por quién se iba a quedar con lo que había hecho el padre Nabor.
¿En qué acabó todo eso? Lo último que hicieron fue destruir las escuelas porque decían que las escuelas estaban mal. Y entonces se hizo un verdadero desastre. Entonces la conclusión fue, bueno, si se salieron del mundo para no tener esa clase de problemas, pues resulta que de todas formas tenían problemas. Quiero decir con eso que el apóstol Pablo tiene claro que la iglesia está insertada en el mundo. Usted y yo estamos en el mundo. No vamos a poder cambiar muchas cosas que hay en este mundo y vamos a tener que lidiar con ellas. Por eso nos pide que tengamos sabiduría, porque hay muchas cosas en el mundo con las que usted y yo no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con esta situación de los matrimonios del mismo sexo, no estamos a favor, estamos en contra de la eutanasia, estamos en contra de muchas cosas que hay en este mundo, pero ahí tenemos que estar. El creyente se relaciona con personas que no tienen fe en Jesús y por esa razón dicta el apóstol Pablo algunas recomendaciones sobre cómo debe ser nuestra conducta ante este tipo de personas que nos vamos a encontrar siempre. Si usted siempre va a interactuar con el de la tienda que no es cristiano, va usted a interactuar con el que va manejando su moto y tampoco es cristiano, o va a interactuar con el señor es minibús, ¿no? Con el del minibús y le va a decir, traiga sus monedas, ¿por qué no trae su sueldo? Y bueno, sí, ahí vamos a convivir. Después de hablar, bueno, ahorita ya hay una aplicación que se llama Didi Moto, ¿sí saben? ¿Sí saben que hay una aplicación ya para, tú pides tu servicio y te llega una moto y te lleva donde tú digas? Algunas autoridades están recomendando mucho sobre este asunto porque creo que en Morelos o en el Estado de México una chica mandó a traer una moto y amaneció muerta al segundo día, nunca la llevaron a donde la iban a llevar, pero ahí está, nos relacionamos con inconversos y debemos ser sabios. Nosotros somos salvos, pero ellos no. A este tipo de personas Pablo los llama los de afuera. Dice, andad sabiamente con los de afuera. Eso significa que si hay gente afuera, pues también entonces hay gente adentro. ¿Usted de dónde es? ¿De los de afuera o de los de adentro? Los oigo muy tímidos. ¿Somos de los que están adentro? Bien, a este tipo de personas Pablo los llama los de afuera. La palabra iglesia, hermanos, significa asamblea, no asamblea o los llamados de afuera. La palabra eclesía es bien interesante porque significa los que son llamados, los que son convocados o los que son traídos de fuera. Y el apóstol Pablo quiere diferenciar claramente los que ya están adentro con los que están afuera. No sé, pero creo que a veces no logramos aquilatar, no logramos valorar, no logramos darle la importancia que tiene el hecho de que estamos adentro. Y a veces como que nos llama atención lo que está afuera, como que coquetea mucho lo que está afuera. Bien, con esto Pablo nos deja en claro que nosotros somos los de adentro y la gente sin fe es la de afuera. Con ello debemos tener una clase de trato, o con ellos debemos tener una clase de trato cuando interactuamos con ellos. Es decir, nos vamos a relacionar con ellos, ¿no? Y nosotros vamos a hacer diferentes actividades con ellos. A veces van a ser nuestros maestros, a veces van a ser nuestros alumnos, a veces van a ser nuestros vecinos, a veces van a ser las personas con las que pasamos un buen tiempo y tenemos que tener sabiduría. Pablo nos da dos pautas a seguir. Debemos vivir sabiamente con ellos. Algunas versiones traducen en lugar de sabiamente como prudentemente y otras como con inteligencia. Y también nos exhorta a vivir redimiendo el tiempo, que algunas versiones traducen como aprovechando o resarciendo el tiempo. Es decir, son dos las recomendaciones que el apóstol Pablo nos da. Primero, vivid sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Si nosotros volteáramos y pusiéramos el texto al revés, diríamos, con los de afuera, vivan sabiamente. Con los de afuera, rediman el tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque se supone, tenemos un gran problema. Me acuerdo cuando le platico a Alma las clases que nos dieron en el seminario, nos dieron una clase que se llama Administración, y en esa clase nos decían que el valor más importante, que el recurso más importante que las personas tienen es el tiempo.
y el tiempo en lo que lo dedican o a lo que lo entregan es donde está su corazón. Es decir, el tiempo es un bien no renovable. Es decir, el tiempo lo tenemos, se nos da, y una vez que se va, nunca más vuelve. ¿Cuándo va a volver el 2020? Nunca más. ¿Cuándo va a volver el 2025? Jamás. Ya se fue. ¿Qué hiciste en él? ¿Cómo lo aprovechaste? Esa va a ser el corte de caja que se va a hacer a fin de nuestras vidas. Por eso Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Se ha preguntado usted por qué a la vejez le llama días malos? Él da las razones, dice, se apagan los ojos, las muelas dejan de moler, y es que cuando uno ve a la gente ya de bastante edad, uno dice, sí, es difícil, hermanos, es difícil. Y entonces ahí hace uno la cuenta, y uno dice, pues hice lo que tenía que hacer, viví bien, porque Eclesiastés dice, antes que vengan los días malos, de los cuales digas, no tengo contentamiento, no tengo de ellos contentamiento. Es decir, no me produjeron ninguna clase de bien. Con eso nos muestra que al relacionarnos con personas que no pertenecen a la iglesia, lo debemos de hacer con prudencia y no perder el tiempo con ellos. Se trata de una exhortación para conducirnos con propiedad y con sensatez a la hora de tener trato con esa clase de personas. Nos queda claro que este tipo de individuos son los de afuera, no están adentro. Una referencia clara de su condición espiritual y una nítida diferenciación de su estado espiritual, pero también una lección que la iglesia no está aislada, que interactuamos con inconversos, le llamamos, algunos son más duros y le llaman incrédulos, algunos a veces somos demasiado radicales, ¿verdad? Le llamamos inconversos, es lo más tenue, ¿no? Inconversos, incrédulos, pero algunos que yo conozco son todavía más, ¿cómo se les llama también? ¿Cómo? Necios, paganos. Hay unos que van más allá y dicen, usted es hijo de Dios, pero ellos son hijos. Esta sí no la sabemos, ¿verdad? Entonces, va gradualmente la nomenclatura o los adjetivos que le aplicamos a esta clase de personas, ¿no? Son paganos, inconversos, incrédulos, sin fe, hijos del diablo, y le puedo seguir en la lista. Así se califica a la persona que está fuera de la iglesia. Ahora, ¿por qué lo dice? Por eso es que hay que ser sabios, ¿no? Por ejemplo, si usted llega a su grupo, llega a donde trabaja y les dice, buenos días, hijos del diablo, pues ¿cómo lo van a respetar? Buenos días, incrédulos, pues ya se sienten todavía así, ¿no? Entonces, lo que Pablo está planteando es cómo nos relacionamos con ellos desde que los conocemos y desde que estamos en trato con ellos. Les decía, nos queda claro que este tipo de individuos son de afuera, no están adentro. Una referencia de su estado espiritual, pero también una lección de que la iglesia no está aislada, ni tampoco se encuentra como una isla solitaria en un océano. Es decir, usted va a interactuar con ellos y a veces los vamos a tener más cerca de lo que se imagine, porque a veces van a ser familiares. Va a ser tu tío, tu tía, tu primo, tu prima, tu sobrino, y a veces en un dramatismo, pero verdaderamente inusual, va a ser tu esposo o tu esposa. Porque hay creyentes, lo digo por hombres y por mujeres, que se casan con incrédulos. ¿Por qué? Porque por las razones que usted quiera. Ellos van a la iglesia, pero es tanto el trato que tienen con esta persona que se enamoran. Y cuando una persona está enamorada, mis queridos hermanos, bueno, ¿para qué les cuento? Ustedes estuvieron enamorados, ¿no? Cuando uno está enamorado, uno no entiende de razones. Y estoy diciendo yo, no voy a decir, hermano, ¿qué sabe de mi vida sentimental y qué se mete con ella? Pero uno no entiende razones hasta que le dicen. Y aunque le digan, le dicen, no te conviene, hija, no te conviene, mira cómo es. Y la mujer así ensimismada, enamorada, dice, yo lo voy a cambiar. Va a cambiar conmigo.
No lo sé, pero no he visto que una persona cambie a otra persona. Solo Dios puede cambiarla. No somos una isla, estamos inmersos en un océano. Interactuamos, hermanos, con incrédulos. Nos relacionamos con gente sin fe. Y para saber cómo hacerlo, se nos pide que seamos sabios. Y vamos a llegar a ese punto. ¿Qué es ser sabio? Punto A de nuestro estudio: con sabiduría ante los inconversos. Así le puse, inconversos. Si me perdonan por haber usado ese, de inconversos, es lo más suave que hay en cuanto a todos los adjetivos de las personas que son de afuera. La palabra sabiamente que emplea Pablo procede del griego o del vocablo griego Sofía, que en el Nuevo Testamento se emplea de diferentes maneras según el contexto donde aparece. Puede significar habilidad en las cuestiones de la vida, puede también significar sabiduría práctica y también administración sabia. Incluye esta palabra sabiduría una idea de juicio sensato y sentido común. Los griegos, hermanos, cuando oían la palabra sabiduría, ellos fueron los que desarrollaron más esta idea, porque de ellos sale la palabra filosofía. Los griegos estudiaron y propusieron y establecieron y crearon esta corriente de pensamiento o esta forma de vida que se conoce como filosofía. La palabra filosofía está formada por dos vocablos: filos y sofía. Filos significa amor en el sentido fraternal, amor a la sabiduría. ¿Y qué fueron lo que hicieron los griegos con la sabiduría? ¿Cuál fue lo que ellos plantearon? Y lo que ellos planteaban es que había que ser muy racional. Muy racional. Es decir, que los seres humanos debían de pensar. Ahora, la sabiduría tiene que ver con eso, tiene que ver con un ejercicio de pensamiento, un ejercicio de racionalidad. Es decir, nosotros estamos diseñados para pensar, aunque lo estemos descubriendo hoy, ¿no? Estamos diseñados para pensar. Dios le dio un cerebro, le dio una forma, le dio la capacidad de ver el mundo exterior y decir: ahí hay fuego, no voy a ir. Ahí no está muy bien el terreno, no voy a pasar. O la corriente del río está muy fuerte y dice usted: no cruzo, me voy a ir. Eso se llama racionalidad. Pero hay gente que ha perdido la racionalidad, porque están viendo, creo que les decía a ustedes, o no sé a quién les comentaba, de por sí, hermanos, manejar una moto ya es riesgoso para todos los que manejamos, pero todavía viene algo más terrible: manejar una moto tomado. Entonces es más peligroso. Entonces, cuando nosotros recordamos a los filósofos griegos, pues comprendemos, hermanos, que ellos tenían como finalidad que la gente fuera racional. Ahora, cuando Pablo habla de la sabiduría, ¿ya no hay ruido, Alma? ¿Ya no hay ruido? ¿Para qué abran las ventanas? Pueden abrir las ventanas si se me están acalorando, hermanos. Si vuelve a sonar la música, otra vez, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, hermanos, debemos entender que el apóstol Pablo tiene como trasfondo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la sabiduría tiene otra concepción. Tiene que ver, sí, con racionalidad, pero también tiene que ver con la capacidad que solamente viene de Dios de decirnos qué es lo que podemos y qué es lo que no debemos de hacer. Porque la racionalidad tiene un pequeño problema. ¿Cuál es? Todo lo que tienes que hacer es lógico. Y la lógica no siempre opera en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque la lógica nos dice: para tener hay que retener. Eso dice la lógica. Pero lo que nos dice la Biblia es que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces ahí no aplica la racionalidad. ¿En dónde tampoco aplica la racionalidad? Dice la racionalidad: vive la vida. Y la Biblia enseña que para vivir hay que morir.
Entonces ahí es donde empezamos con nuestro conflicto o con nuestras preguntas para saber qué significa la palabra sabiduría. Pablo le dice a los creyentes de la iglesia de Colosos que vivan sabiamente con los de afuera, es decir, que tengan la capacidad de razonar, pero que también tengan el referente de lo que Dios dice. Y entonces, una vez que se tienen esas dos condiciones, lo que dice mi racionalidad, lo que dice y lo que dice la palabra de Dios, es muy importante. Les platico esta historia acerca de la racionalidad y acerca de lo difícil que es tratar con gente que no es de nuestro contexto. Si a veces con la gente de adentro es difícil, pues ahora imagínense las de afuera. Miren, conocí a un amigo que tenía su taxi y un día tenía un compadre con el que se llevaba. Eran, pero amigos. ¿Qué se dice? Más que amigos, eran hermanos. Entonces un día su amigo le dice, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema muy grave. Necesito, vamos a ponerlo ya en cifras, hace como 20, 25 años, pero lo voy a poner en cifras actuales. Necesito 1,5 millones. Y le dice, ay, compadre, pero ¿cómo le hacemos? Dice, ya tengo quien me lo va a prestar. ¿Y cómo le va a hacer? No, pues tráeme no seas malo, préstame ¿cómo se llama lo que dan para obtener taxi? Tu concesión. Y se la damos. Y sí me los da. Y entonces dijo, sí, ¿cómo no, compadre? Ahí está. Dice, yo ni bien venda yo esa casa, yo te pago y recuperas tus placas y recuperas tu concesión. Entonces se la dio todo, fue feliz, compadre. ¿Cuándo volvió al compadre? Nunca más. Se fue. Se quedó sin concesión de taxi. La racionalidad nos dice una cosa, ¿verdad? Nos dice una cosa. Y la sabiduría. Pero ¿hay qué le ganó a él? ¿La racionalidad o el corazón? El corazón. Ahora, a veces en el corazón no debemos dejar que gobierne el corazón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con nuestros hijos, nos doblegan nuestros hijos. ¿No? La racionalidad nos dice, disciplínalo, castígalo, sanciónalo. Imagínense a qué punto hemos llegado, hermanos, a qué punto hemos llegado. Hay mucha gente que me pregunta, di la materia del Antiguo Testamento en el seminario, y me dijeron, pastor, ¿por qué este Dios del Antiguo Testamento no es como el de ahora? Sí, les digo, pues habría que replantear algunas cosas, y les puse varios ejemplos, pero uno que a mí siempre me ha llamado la atención es que, fíjense lo que dice el Antiguo Testamento, dice, el hijo o la hija que le pegue a su papá o que le pegue a su mamá, mátenlo. Pero si ahora imagínense, claro, no sé cómo reaccione usted, que su hijo le pegue o que su hija le pegue. Ahora, en términos legales hay una ley de violencia intrafamiliar que puede aplicarse ahí, pero regresemos a la Biblia. La sanción debe ser de parte de nosotros sumamente ejemplar. No voy a sugerir que hagan lo que dice el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ahora imagínense cómo le damos el trato a nuestros hijos. ¿Qué nos derrota con nuestros hijos? ¿Nuestro qué? Nuestro corazón. Y no me lo tomen a mal, pero así estamos diseñados los seres humanos por alguna razón. Pero las que más se doblan con los hijos son las mamás. Los papás todavía nos mantenemos incólumes, ¿no? Y nos acusan y nos dicen, eres bien duro y eres bien así. Sí. Pero la mamá, ay, pobre de mi hijo, pobre de mi criatura, con 40 años, ¿no? Pobre de mi criatura. Sentido común, racionalidad, frente a lo que dice Dios. Esas dos cosas las debemos de sumar frente a los que están afuera. Porque los que están afuera, hermanos, los que están afuera, ellos no tienen ningún empacho en mentir, ¿eh? Usted y yo la pensamos para mentir. Eso quiero pensar. Eso quiero creer. Que nos cuesta trabajo mentir y llegar y decir, no, pues no, sí lo hice, hombre, hice todas las cosas. A los estudiantes que les doy clases les platico que cuando nosotros estudiábamos y teníamos que leer un libro de 400 páginas en 15 días, nos ponían al final nada más una hoja que decía, protesto solemnemente delante de Dios
que leí todas las páginas de esta materia, y la firma. Y nos decían, es tu relación con Dios. Y ahí uno tenía, pues así la firma, ¿no? Si no habías leído. Ok, nosotros lo pensamos, pero los de afuera no. Entonces debes de saber que los de afuera estás frente a un mentiroso, a un potencial mentiroso. Y así los puedo llevar en cada situación. Ahora, nos relacionamos con ellos, claro, pero debemos de ser, ¿qué? Sabios. Pero también se utiliza la palabra sabio como conocimiento profundo, percepción natural y moral, indicando el cultivo de la mente y el entendimiento esclarecido. Es decir, tenemos que andar, pues, como dicen en México, a las vivas. Nunca bajar la guardia frente a alguien de afuera. Siempre con mucha precaución. Recuerdo la serie de Chernobyl. Hay un libro sobre esa serie. Es terrible lo que pasó allá. Y los rusos tenían una agencia de espionaje que se llama la KGB, de la cual el actual presidente Vladimir Putin fue director por muchísimos años, antes de que se cayera, creo que en esas épocas en que se estaba cayendo el régimen socialista de la URSS. Y la KGB tenían una frase, una expresión con la que se movían. Porque en la serie, el físico que descubrió todo lo que pasó en Chernobyl le dice al jefe que tenía, le dice, ya estoy cansado de que me vengan siguiendo. Me siguen acá, me siguen allá, estoy en la casa, ahí están, voy al mercado, ahí están. Y le dice, su jefe le dice, ¿pero de qué te preocupas? A mí también me siguen. Y dice, y el que me sigue a mí, otros lo siguen. Y nos seguimos entre todos. Y entonces la frase de ellos es, confía, pero verifica. Confía, pero verifica. Y cuando Pablo nos dice que andemos sabiamente con los de afuera, sí confiemos, pero verifiquemos. Sí, porque nosotros, yo sé que ustedes tienen amigos que no son incrédulos, que no son creyentes, y se llevan con ellos. Yo jamás me voy a oponer a una amistad así. Yo no voy a andar hurgando. ¿Con quién te llevas? A ver, dame tu lista. Y voy a palomear. Oye, ¿te llevas con este bárbaro que trae esta melena? Ahora tenemos un problema grave, hermanos. Y yo quiero que ustedes se la quiten, ¿no? Publicamos cosas, es una red social, Facebook. Publicamos una foto, ni sabemos quién es, por qué están ahí, por qué lo publicó. No sabemos nada y vemos que está ahí perdonen esta expresión, está un melenudo, un mechudo. Y decimos, ¿ya ves la clase de amigos con los que se juntan? Y todavía llega a la iglesia y no sé qué. Pero ni sabes. Ahora, hay gente que se lleva con personas con las que quizás tú tuviste un desencuentro. Y se llevan por alguna razón. Yo tengo conocidos que me llevo con ellos hace tiempo. Nos encontramos, nos saludamos. Mucha gente dice, ay, ¿pero cómo te llevas con él? Pues me llevo con él. Pero dice Pablo que entendemos que a veces es más difícil explicarle a la gente de adentro que a los de afuera. Los de afuera a veces ni te preguntan, ni te dicen, te vas con ese, No, pero adentro a veces es terrible la cosa. Tienes que explicar razón por razón. Me apuro, si no los voy a sacar tarde aquí. Bajo estos conceptos podemos decir que nuestro trato con los de afuera, que son los no creyentes, los no cristianos, que es los que están fuera de la iglesia y los que no confían ni creen en Cristo, debe ser con mucho juicio y sentido común. Se les debe tratar con discernimiento porque aunque nos relacionamos con ellos, no tenemos la misma fe. Creo que escribí esto o pregunto esto. ¿Pueden ser nuestros amigos? Pregunto. ¿Pueden ser nuestros amigos? Sí. ¿Pueden ser nuestros confidentes? ¿No? Fíjense, cuando Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él está usando una figura que los romanos tenían diferentes penalidades para los homicidas, diferentes penalidades.
Una de ellas era la más terrible, era que cuando un homicida era sumamente cruel o despiadado con la víctima, lo que hacían es que le ataban el cadáver en la espalda. Y ese era el castigo. Llevar un cuerpo putrefacto sobre su espalda. Ahora, cuando escribo acá, un inconverso espiritualmente está muerto. Puede ser nuestro confidente, como decía un amigo mío, que conteste la ciencia, ¿no? ¿Pueden ser nuestros íntimos? Todas estas preguntas son fáciles. ¿Pueden ser nuestros? Claro que pueden ser. La pregunta es, ¿deben serlo? Ok. Parece que no, porque son de fuera, porque no están adentro de nuestra iglesia. Si a veces, hermanos, dentro de nuestra iglesia, miren, yo les digo, ¿qué va a ser lo más sano en nuestra iglesia y en nuestras relaciones con inconversos y con creyentes? Lo más sano es que si a usted le platican algo por vida suya, no lo platique con nadie. Si le dicen, hermano, hermana, quiero decirle esto, hermano, quiero decirle esto, diga, ok, escúchelo y ya no haga de cuenta que haga un ejercicio de decir esto no lo escuché, no lo oí, no se lo voy a decir a nadie. ¿Por qué? Porque se traiciona la confianza. Ahora, la frase los de fuera procede del vocablo exo, que literalmente quiere decir puertas afuera, en ese sentido, excluidos o quienes son extranjeros. Todos tenemos aquí algún trato o hemos tenido trato con alguna persona que no es de México. Y los que son de México luego se notan, ¿verdad? Sobre todo los que son de Estados Unidos. Luego uno nota, o los que son europeos. Con los que no nos diferenciamos mucho son con los latinoamericanos, ¿no? Porque viene uno de Perú y dice uno dice, ¿no será de los mijes? O ve uno a uno de Sagacía y uno dice, ¿no será más bien ve uno de Ecuador y dice uno, ¿no será de Sagacía ¿No? Son extranjeros, es decir, gente que no está, que no es de este lugar. Y entonces Pablo dice, hey, señores, hermanos, vivan sabiamente con los que están afuera. Sean sabios con ellos. Ellos viven en un mundo distinto al de nosotros. Y cuando una persona llega a un mundo distinto al de él, pues no va a entender muchas cosas. No va a comprender, no va a saber. Debemos tener sabiduría con esta clase de personas porque no pertenecen al pueblo de Dios y si bien podemos tener trato con ellos, eso jamás querrá decir que pueden ocupar el lugar de nuestros hermanos. Es decir, a veces cometemos este gravísimo error, decimos, ay, entre esta hermana, invitar a esta hermana o invitar a esta amiga, decimos, ay, mejor invito a mi amiga. Y lo que Pablo dice es, hey, cuidado. Tengan sabiduría con el trato con estas personas. Porque definitivamente ellos nos aventajan mucho en cuanto a este mundo. ¿Por qué? Nos aventajan, hermanos, porque ellos, como les decía hace un momento, no tienen empacho en mentir. No tienen ningún freno en la boca, ¿no? Hay gente que dice, pues yo, la verdad, soy franco, dicen unos, ¿no? Otros dicen, yo soy directo. Otros dicen, yo las canto luego, ¿no? Pero hermanos, la Biblia dice que sí, tenemos que hablar verdad cada uno, pero también nos dice que debemos de hablar con compasión. No, el hecho de que uno tenga la razón y tenga la verdad no significa que uno debe ser o debe hablar sin compasión. Punto B de nuestro estudio, para aprovechar el tiempo. Vean lo que el apóstol Pablo le dice. Primero le dice, vivan sabiamente con ellos. Y luego dice, redimiendo el tiempo. Al hablar de los incrédulos, Pablo nos pide que redimamos el tiempo. Una forma de llamar nuestra atención sobre la necesidad de aprovechar las ocasiones con ellos para mostrarles la salvación de Cristo. La palabra tiempo que se usa en este verso, o que usa Pablo en este verso, para la expresión tiempo, en griego es kairos, que generalmente se traduce como oportunidad u ocasión. Hay dos palabras en el griego, hermanos, para la palabra tiempo. Uno es cronos y el otro es kairos. Cronos es el tiempo
del calendario, es lunes, martes, miércoles. Cuando se habla de tiempo en cronos o se usa cronos, es para referirse a una fecha específica o a un tiempo del calendario. Pero cuando se utiliza la palabra kairos tiene otra connotación porque se trata o porque la intención es que hay un tiempo, hay oportunidades que solo se presentan en alguna ocasión o en algún tiempo. Por ejemplo, los papás tenemos solamente, pienso yo, tenemos 10, 15 años para cargar a nuestros niños, jugar con ellos y andar ahí abrazándolos. Pasado ese tiempo, tus hijos ya no te van a hacer caso. Ya no te van a hacer caso. Sí, los vas a tener ahí y todo, pero los niños ya crecieron. Y eso ocurre rapidísimo. Entonces ahí cuando ya pasa eso, hay papás que quieren jugar con sus hijos cuando ya están grandes los hijos y los hijos dicen, ay papá, yo estoy muy ocupado, papá, y la ocupación es el teléfono. ¿Por qué razón? Porque ya pasó el tiempo en que podían jugar con ellos era otro. ¿Se perdió qué? El kairos. ¿Se perdió la oportunidad o se perdió el tiempo oportuno? Ahora el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Colosas, vivan sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y aquí yo escribí estas cosas que les voy a leer. Para la palabra redimir, Pablo emplea la expresión exagorazo, que es un verbo griego del Nuevo Testamento que significa redimir, rescatar, comprar y sacar del mercado, especialmente un esclavo. ¿Qué es lo que está diciendo? El tiempo, hermanos, el tiempo es sumamente rápido. Pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Hay gente que dice, por ejemplo, va a tener una reunión y dice, todavía, ¿a qué horas es la reunión? A las 3, son las 10 de la mañana, sí, no te preocupes, ahorita. Y hay gente que para la reunión se empieza a arreglar. ¿A qué horas creen que se empieza a arreglar? Los mexicanos somos una especie especial, somos una especie fantástica, de otro mundo. ¿Por qué? Fíjense, ¿no? La cita es a las 3 y te llaman y estás en el baño, casi enjabonándote. Y te dicen, ¿ya vienes? Estoy llegando. Estoy llegando. Pero tuvo todo el tiempo, desde las 10, 11. Pero no, hay que empezar a arreglarse. ¿A qué horas? ¿Para la reunión de las 3? A las 2. Si bien le va al que te está esperando. Luego sale a las 3 y dice, ¿cómo vas? ¿Cómo vienes? Estoy en 10 minutos. Y no quiero dar un punto de acá porque si alguien vive, no vayan a hacer pensar que estoy diciendo de alguien, pero vive ya iba a decir por acá, pero mejor me abstengo. Vive en la loma, pues, ¿no? Vive en la loma. Y va a Jojo. Y le preguntan, ¿cómo vas? ¿En qué tiempo llegas? Dame 5 minutos. Hay un diccionario que les dan a los americanos sobre todos los modismos mexicanos que deben entender para comprender la naturaleza de los mexicanos. Dicen, dicen ratito, tiempo que puede ser lo mismo 5 minutos que 4 horas. Estoy en un ratito. Ya no es un rato. Ya no es estoy en un rato, estoy en un ratito. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Les decía, ya no les terminé de contar, cuando estaba en el seminario nos dieron todo un manual para llevar hora por hora de qué haces, qué se hace hora por hora. Y nos enseñaron. Entonces le decía yo a mi esposa, todo eso lo pude haber implementado con Miriam y con Raquel. Pude haber sido muy duro con ellos o con ellas y decirles, tienen que hacer así. Pero pensé y dije por mis adentros y dije, si hago así con mis hijas, ellas van a vivir una vida pues extremadamente sin oxígeno. Y hasta donde pude, les dije, estas son las cosas que se tienen que hacer y así vamos haciéndolo. Y espero haberlo logrado. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Pablo dice, rediman el tiempo. Redimir quiere decir recuperar. Quiere decir libertar. Quiere decir casi comprar. Y el tiempo, hermanos, el tiempo es muy importante.
El tiempo es sumamente valioso. Bien, derivado del vocablo ágora, que quiere decir mercado, implica la palabra redimir, pagar un precio para liberar a alguien o algo, como el tiempo o una oportunidad para no volver a venderlo, asegurando su libertad. Es decir, el tiempo, hermanos, el tiempo es muy valioso y nosotros ocupamos la mayor parte de nuestro tiempo en trabajar. Y ahí es donde obtenemos nuestro sustento. Pero debemos de aprovechar el resto del tiempo que nos queda. Y es lo que el apóstol Pablo le pide a la iglesia. Una persona que vive sabiamente con los de afuera se reconoce por su capacidad de aprovechar el tiempo. Ahora, ¿por qué hila este tema de vivir sabiamente con los de afuera y luego decir, rediman el tiempo? Por varias razones, pienso yo. La primera es que, ¿qué es lo más fácil que hacen las personas que están fuera del mundo? A veces pierden definitivamente, de manera triste y lamentable, el tiempo. Por ellos no pasa el tiempo. Y entonces le dice, hey, vivan sabiamente, no pierdan el tiempo ahí. No pierdas el tiempo, que es una cosa muy importante. Las implicaciones del vocablo en el contexto de vivir sabiamente con los de afuera es amplio, porque Pablo quería que no perdiéramos el tiempo como los incrédulos, pero también que al relacionarnos con ellos aprovecháramos perfectamente la ocasión. Hay gente que pues es la oportunidad que tenemos para hablarles de Cristo y decirles, puedes conocer a Cristo, acércate a Cristo. Por eso dice, redimiendo el tiempo, aprovechando la oportunidad o aprovechando la ocasión. Es decir, que pudiéramos hablarles de Cristo o hacerles ver que tienen una profunda necesidad de Dios, pero también nos puede servir para mirarnos en el espejo de ellos, porque de manera idéntica vivíamos antes de llegar a Cristo, y al verlos podemos tratar de recuperar a toda costa el tiempo que perdimos en la vanidad de nuestra mente. ¿Cómo vivíamos antes? Vivíamos perdiendo el tiempo. Lo perdíamos miserablemente. Y lo que el apóstol Pablo quiere es que nosotros vivamos sabiamente con los de afuera y aprovechemos el tiempo. Ya sea no desperdiciándolo con ellos y ya sea hablándoles en la oportunidad que tenemos de relacionarnos con ellos. Los que estamos aquí, mis queridos hermanos, fíjense lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo dice, sálganse de ahí, dejen de verlos. Tampoco prohíbe, pero lo que dice es, sean sabios con ellos. Es decir, síguete llevando con tus amigos, con tus conocidos. La iglesia jamás debe prohibir que te relaciones con personas, jamás. Lo único que te pide es que seas sabio y que redimas el tiempo, que aproveches el tiempo. Ya sea, no lo desperdicies con ellos. Si sabes que ellos ya están desperdiciando el tiempo, tú debes de hacer a un lado y hacer lo que tienes que hacer. O la otra es hablarles de Cristo, aprovechar bien el tiempo. Les decía yo al principio, hermanos, cada uno de nosotros dispone de ciertos días. La Biblia dice en el Salmo 139, dice así, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Este texto en el hebreo lo que significa es que Dios sabe perfectamente el día en que nacimos, o sabía perfectamente el día que íbamos a nacer y sabe perfectamente el día que vamos a dejar este mundo. No va a ser antes ni va a ser después. Va a ser cuando Dios así lo haya determinado. En ese lapso en el que nacimos y en el que vamos a morir, Pablo nos dice, aprovechen bien el tiempo. Aprovechalo, aprovecha bien el tiempo, usa bien tu tiempo, procura bien tu tiempo, reparte bien tu tiempo. A veces no somos buenos administradores del tiempo porque no tenemos bien nuestras prioridades. Pero lo que nos enseña el apóstol Pablo es decirle a Dios, Señor,
quiero hacer esto, esto y esto, dime qué hago, dime a dónde voy, dime, ¿está bien que vaya yo aquí o no está bien? Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, y estoy seguro, hermanos, que Él nos va a dar. Texto de esta mañana entonces dice, lo leemos todos juntos, está en la pantalla, dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:5. Una vez más, antes de irnos, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Vamos a orar. Colosenses 4:5. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sabios con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con las personas que no te conocen y que nos relacionamos con ellas. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente con ellos, a tratarlos con sabiduría, con discernimiento, con inteligencia. Y también, Señor, ayúdanos a redimir el tiempo que pasamos con ellos, la oportunidad que tenemos, Señor, de compartirles, de hablarles de ti. Ayúdanos siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.